empezamos con la primera mesa, que sería Medicina Rural y Territorio. Y para ello empezamos con la intervención de don César Fernández Gil, alcalde del Concello de Rivadavia, que nos hablará sobre esa cercanía, el compromiso, el papel del municipio en la salud de su gente. Bueno, pues muchas gracias, Albert. La verdad, en primer lugar, y vaya por delante, es un atrevimiento que una persona como yo, que no soy del ámbito profesional de la medicina, pues esté ocupando unos minutos de vuestro tiempo para explicaros un poco la experiencia que tenemos desde las entidades locales en todo lo que tiene que ver, pues, como decía Albert, con el compromiso y el sentimiento de comunidad a la hora de pensar en la salud integral de nuestros vecinos y vecinas. Yo, como decía, voy a ser muy breve porque creo que es probable que vosotros queréis escuchar principalmente pues, a las personas de vuestro ámbito profesional, que son los que pueden aportar quizás un punto de vista un poco más ajustado a lo que es la realidad de vuestra profesión. Pero teniendo en cuenta que al final en el ámbito rural, yo creo que una de las potencialidades que tiene la medicina pues es la capacidad de pensar en esa concepción integral que te da el concepto de comunidad. La comunidad rural, como todos y todas vosotros sabéis, pues es una comunidad muy viva, muy unida y que te permite pues, prácticamente estar conociendo al día y al minuto la realidad de cada una de las personas de nuestro pueblo, de nuestro entorno. Y eso, como todo, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Evidentemente, si nos por hacer la broma, tiene la desventaja de que no hay secretos, ¿no? Muchas veces en el ámbito rural y en los pueblos, pero bueno, sí que tiene la ventaja de que ese sentimiento de comunidad nos ayuda muchísimo a las instituciones y a las administraciones pues a desenvolver nuestro trabajo. Desde el ámbito de la medicina, pues evidentemente también. Pero ahí surge lo que para mí es también una parte determinante de lo que tiene que ser la relación entre la administración municipal y la administración sanitaria, que es la relación de cooperación en base a esa comunidad. Desde los ayuntamientos tenemos que tener muy claro que la relación con el centro de salud y la relación con todos los servicios que podemos prestar y colaborar con el propio centro de salud tiene que ser uno de los elementos estratégicos cuando pensamos en el bienestar de nuestros ciudadanos, porque al final todos y todas vosotras sabéis que jugáis un papel fundamental en ese bienestar. Todos los profesionales del ámbito sanitario son el elemento clave del bienestar y de la salud de nuestra ciudadanía. Entonces, en ese sentido, desde la institución, desde la administración local, tenemos que tener muy presente tanto las necesidades que dentro de nuestro ámbito de competencias pueden tener o pueden demandar de nosotros desde el ámbito de los profesionales sanitarios y aportar también nuestro punto de vista, nuestra ayuda y nuestro asesoramiento en determinadas cuestiones concretas en todo lo que tiene que ver con la atención integral de las personas. A vosotros no se os escapa y lo veis en vuestro día a día que al final pues desde la institución, desde la administración local, desde los ayuntamientos, pues se prestan una serie de servicios que permiten hacer también un seguimiento, no evidentemente un seguimiento sanitario, porque eso lo hacéis todos vosotros, los profesionales de la salud, pero sí servicios como por ejemplo la ayuda en el hogar o servicios de acompañamiento o todo tipo de servicios vinculados a la convivencia con las personas mayores nos permiten hacer un seguimiento de la realidad de estas personas que muchas veces puede ser el elemento clave para detectar en una fase inicial alguna patología o alguna complicación que implique o que nos invite, a los profesionales, en este caso que trabajan para el ayuntamiento dentro de estos servicios que tienen contacto con personas mayores a trasladar a estas personas al centro de salud o a ser ese primer impulso para que muchas veces pues, personas que tienen problemas de movilidad o que tienen problemas cognitivos y demás, pues sean ayudados por esta asistencia que podemos prestar desde los ayuntamientos a acercarse al centro de salud para ser diagnosticados y ser tratados. Yo la verdad es que creo que la clave, y un poco resume lo que a mí me gustaría exponer hoy aquí, es precisamente eso, la necesidad de aprovechar las sinergias y el sentimiento de comunidad que existe en el rural. Lo decíais antes en las intervenciones, lo decía
Albert, el rural muchas veces, en lo que tiene que ver con la prestación del servicio sanitario, pues tiene dificultades. Tenemos los medios que hay en los centros rurales a veces pues no son equiparables a medios técnicos que podéis tener en otros lugares, pero sin embargo tenemos que convertir muchas veces pues el contexto que puede tener ciertas deficiencias en determinados ámbitos, convertirlo en una oportunidad con las potencialidades que tienen otros. Y en este caso es lo que os quería trasladar, pues de la potencialidad que tiene ese sentimiento comunitario y esa convivencia constante que nos permite, pues de alguna manera, tener controlados, o si se me permite la expresión, que suena un poco extraña, casi monitorizados, ¿no?, a nuestros vecinos en diferentes ámbitos, conocer su realidad, sus costumbres, sus hábitos, su día a día y ver cómo ese conocimiento integral, pues puede ser también un elemento que ayude a mejorar y a controlar la salud de todas estas personas que al final son usuarios también del sistema sanitario. Por eso, y con esto quiero acabar, no me quiero extender mucho más, creo que a mí me gustaría, por lo menos además como alcalde de Rivadavia, después sé que va a hablar María, la responsable del Centro de Salud de Rivadavia, sobre algún programa que desenvolvemos en común entre Ayuntamiento y Centro de Salud, que está dando muy buenos resultados, pero yo lo que, ya digo, para terminar, me gustaría que os quedaseis, que estoy seguro de que lo tenéis muy claro, con la idea de esa potencialidad. Al final tenemos que ver también en el rural, vosotros tenéis que ver como profesionales sanitarios la oportunidad de trabajar de una manera más cercana y más próxima al ciudadano. Quizás muchas veces en el ámbito urbano el tratamiento, aunque yo soy plenamente consciente de que en el ámbito de la salud tenéis un tratamiento personalizado con todos vuestros pacientes, pero muchas veces quizás en ámbitos urbanos ese tratamiento es un poquito más impersonal porque no llegas al conocimiento de la realidad del paciente como puedes llegar en un ámbito rural. Entonces yo simplemente quería hacer la reflexión que desde las administraciones, en este caso desde la administración local, somos plenamente conscientes de la importancia del papel que jugáis dentro del desarrollo de la sociedad y dentro de lo que es el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, y que somos conscientes también de que seguramente vosotros pues veis o entendéis también que en el ámbito rural os permite trabajar de una manera más próxima, más cercana, y que quizás eso de alguna manera también facilite vuestro trabajo como profesionales de la salud. Por lo tanto, y ya ahora sí que de verdad que con esto termino, deciros que el rural tiene mucho que ofrecer. El rural evidentemente necesita también recursos, ayuda, necesita empuje por parte de las administraciones, pero al final la calidad de vida en el ámbito rural, y en eso reconozco que no soy para nada objetivo, pero en la calidad de vida en el ámbito rural, desde mi punto de vista, es incomparable. Yo creo que en ningún lugar como el ámbito rural puedes desenvolver tu proyecto vital de la manera que podemos hacer en lugares como, por ejemplo, Rivadavia. Son lugares con muchísimas potencialidades y al final son lugares en los que también permiten que esa relación directa, constante y permanente entre profesionales sanitarios y el resto de las administraciones sea una realidad y no se quede simplemente en un desideratum, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprovechar ese contexto pues para seguir avanzando, y creo que dentro de las reflexiones que se hagan en este congreso y en estas jornadas sobre medicina rural, uno de los elementos sobre los que se debe reflexionar es precisamente sobre sobre la capacidad que tenemos en este entorno, en el ámbito rural, de poder prestar una atención integral a nivel sanitario, a nivel de salud, una atención integral a nuestros pacientes que quizás en otro ámbito pues sea un poquito más complicado. Así que aprovechemos esa potencialidad y nada más. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, César, por esa disertación con respecto al papel que juega, ¿no?, el municipio en el entorno de salud y enfermedad y en el entorno biomédico y en estos ecosistemas sanitarios que se hacen en estos entornos rurales. Luego seguimos con una intervención por parte del doctor Rosendo, el territorio como oportunidad, ¿no? ¿Cómo vemos el tema de infraestructuras y apoyos para un rural vivo? Pues sí, bueno, ya nos hemos saludado, entonces vamos al grano. Efectivamente, vamos a ver, después de la administración local, que lo ha expuesto el alcalde César como anfitrión,
y como alcalde en representación municipal a mí me toca a nivel provincial. De hecho, para todo tipo de prestación de servicios, yo siempre lo digo, la Diputación es el ayuntamiento de los ayuntamientos. Bueno, tenemos que ver la realidad en la que vivimos para hacer un rural más vivo, como tenemos que hablar ahora. Pero también no quisiera dejar pasar por alto una cuestión. Las diputaciones siempre tuvieron que ver, desde tiempos muy atrás, con la sanidad. Yo recuerdo, fijaros qué anécdota, a veces el ser mayor lleva estas cosas a saberlas, que en el año 84-85 hubo en Ourense y creo que en otras provincias de España una epidemia de meningitis vírica. Algunos lo recordarán. Bueno, pero es que la sanidad pública universal no llegó hasta que fue ministro Lluch, ¿os acordáis? Año 87-88. Había mucha gente sin seguro. Yo recuerdo ver niños con meningitis en el 84-85, y fue cuando me alertó el tema y vi la realidad, porque a veces hay que ver la realidad cuando se sufre, que el niño había que internarlo. Yo me acuerdo de un chico que le llamaba Roberto, sé los apellidos, no lo voy a decir, por supuesto, y había que internarlo. ¿Sabéis a dónde iban a internar cuando había que internarlos? Al Hospital Provincial, al Santa María Nay, que hoy está integrado, por supuesto, pero era el Hospital de la Beneficencia. Y yo recuerdo, estando en Amerca, como le fui a decir al alcalde, Miguel lo conocía, ha fallecido hace 2 años, Manolo, hay que firmar que este chaval hay que internarlo, tiene meningitis, pero no lo puedo dejar en casa. Y el alcalde tenía que poner que no conocía bienes de ningún tipo para que fuera internado en el Hospital de la Beneficencia en Ourense, el Santa María Nay o Hospital Provincial. ¿Eso quiere decir o no que siempre tuvieron las diputaciones? Y pagaba la diputación, por supuesto. Lo que pasa que había que demostrar que la familia del niño no tenía ningún tipo de recursos. El niño hoy es todo un hombre, anda bien y todo eso, y siempre me lo recuerda porque su abuelo, que fue el que me decía, don Rosendo, si hay que internar a un rapaz, fago como sea. Lo único que tenía el abuelo era fincas, y para eso valían lo que valían. Bueno, después de este impasse, nosotros desde la Diputación tenemos que recordar, ver, observar, estudiar dónde nos desenvolvemos. Y Ourense, la realidad es que tiene 7.237 kilómetros cuadrados de superficie. 7.273 kilómetros cuadrados de superficie. Para una población de más o menos 306.000 habitantes. Esos 306.000 habitantes están en 92 ayuntamientos. Y de esos 92 ayuntamientos, salvo el de la ciudad, que tiene sobre 105 o 106.000 habitantes, los demás tienen menos de 20.000 habitantes. Por lo tanto, convendrán conmigo que aquí hay un binomio real, que es dispersión y ruralidad. Ruralidad y dispersión. Y claro, todo tipo de servicios que prestamos, y en este caso el sanitario, y el de bienestar, incluso, y de las políticas sociales, tenemos que saber muy bien dónde nos desenvolvemos. Y claro que lo sabemos. Por lo tanto, el papel que juegan las diputaciones va desde el asesoramiento al apoyo técnico para la supervivencia de esos pequeños ayuntamientos. ¿Qué tenemos nosotros? Pues tenemos desde la Diputación, hoy salió a relucir en el Pleno, como sabe bien César que estaba allí, el plan de cooperación, el Cooperou, con los demás ayuntamientos, con todos los ayuntamientos. Sobre todo cuando las diputaciones tienen el deber de atender a todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son todos menos uno. Entonces, ofrece a los ayuntamientos pues, servicios de asistencia, servicios de cooperación en condiciones de eficiencia y la mejor calidad posible, siempre respetando, porque así hay que hacerlo, el derecho del ayuntamiento a la autonomía y a su toma de decisiones. Esto es la razón de ser hoy por hoy de las diputaciones. Por ejemplo, cobro de tasas e impuestos, recaudación.
¿Cómo van a hacer una recaudación, sobre todo en ejecutiva, un ayuntamiento? La mayoría son entre 2 y 5.000, pues hay por debajo de 1.000, incluso por debajo de 500. ¿Cómo le vamos a decir que cobre tasas e impuestos y no digamos la recaudación en ejecutiva? Muchos ayuntamientos de 20.000 habitantes también tienen dificultades. Es costoso, es complejo. Gestión de la basura. No es fácil. Hablamos de sanidad que tiene que tener equidad. La equidad en sanidad es básica. Pues la recogida de basuras, para tener en las mejores condiciones posibles de salud pública los ayuntamientos. ¿Cómo le vamos a decir a un ayuntamiento que por sí solo, con 500 habitantes, con 5, 6.000, 7.000 kilómetros, pueda recoger las basuras si no tiene los recursos suficientes? Pues tenemos que hacérselo también. Gestión delegada, la del ciclo hidráulico, asistencia jurídica, programas, la red de perreras, que aquí nos hemos encontrado, también hablamos hoy. Cuando al alcalde, ¿verdad?, el señor alcalde de Laza, le dicen, apareció un can, apareció el gato, y tiene la obligación, porque así se legisló. El problema es tener el recurso. Pues tenemos una red de perreras para dar cuenta cuando aparece un perro moribundo, un perro perdido, gatos, etcétera, etcétera. Centros de recogida de animales abandonados. Tenemos 4 centros, 4 creo que, si no me equivoco, en Ourense. Conservación de las vías municipales, ciclo hidráulico, como digo. Por lo tanto, en eso estamos contribuyendo desde la Diputación para mantener vivos a esos pequeños ayuntamientos rurales. Pero es que en Ourense tenemos una definición que habla por sí sola. Ourense hoy es la Okinawa gallega. Es donde tenemos más gente longeva y más centenarios. Por lo tanto, una provincia como la nuestra, envejecida y con tantos longevos, nosotros no nos tenemos que dar solo vida, sino calidad de vida. Cada vez somos más, tenemos más fuerza para reivindicar eso. No solo vivir más tiempo, que lo vivimos, sino darle la mejor calidad de vida. Mirad, recogí unos datos cuando supe que tenía que venir aquí de la Fundación ADECO. La Fundación ADECO dice lo siguiente: casi la mitad de las personas que están trabajando en Ourense o buscan en España, digo en España, el 48% tiene 45 años o más. Y hay una década, los seniors por encima de esta edad suponían el 36%. Con esta tendencia, en el 2030 supondrá el 60% de la población activa. Por lo tanto, tenemos que mantener, aunque sea con gente longeva, un rural vivo. Y tenemos que hacer prestación de servicios. Bien, es verdad que la sanidad está traspasada, nosotros podemos, como decía el alcalde, colaborar, cooperar, efectivamente, y dar las mejores condiciones. Pero tenemos que también intervenir, ya tienen que intervenir ahora, con políticas sociales. Investigadores a nivel internacional analizan qué ocurre, y tienen venido aquí, con la longevidad en la provincia de Ourense. Aquí estuvo Michel Paulin, que es una autoridad en este sentido, ha estudiado, no vamos a decir aquí que no viene a colación por qué tantos longevos en Ourense, tantos centenarios, aunque yo puedo decir una cuestión. Se habla de la genética, que se interviene mucho, que se interviene menos. Se habla de la calidad de vida, del aire que se respira, de la tranquilidad. Hay algunas entrevistadas señoras mayores que dicen que hasta un licor café por la mañana que es muy beneficioso y lo dicen públicamente y se recoge, etcétera, etcétera. La realidad es esa. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados. Preparación. Anticipación, convertida en realidad en una oportunidad, liderando esas políticas de atención para aumentar la calidad de vida. Nosotros tenemos, por ejemplo, ya os lo dije en la presentación, un recurso natural, el termalismo. La naturaleza nos dotó de agua termal, no de agua marina. Pues ahora se está viendo y cada vez se habla más el termalismo como fuente también de la longevidad
y tenemos, de hecho, varios programas, como el programa de termalismo social, el termalismo de la soledad no deseada, etcétera, etcétera, a donde mandamos a nuestros mayores a recibir aguas y la bonanza de las aguas termales. Y para eso tenemos, ¿qué tenemos en la Diputación? ¿Sabéis cuál es el servicio más potente de la Diputación? Hay el servicio de aguas, hay el servicio de vías y obras, son potentes, ¿no? Pues es el área de bienestar. ¿Y por qué es potente el área de bienestar? Porque tenemos que saber la realidad en la que estamos viviendo y a la que tenemos que atender. El servicio de bienestar, que lleva todo lo del termalismo, ayuda en los nacimientos con ese programa, una vez que nacen los niños, con ese programa Chegou, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer nosotros desde la Diputación es un modelo equitativo, un modelo de equidad territorial para una provincia que tiene esa doble condición de ruralidad y dispersión. Convendréis conmigo que los servicios se hacen más costosos. Yo cuando estaba en Cáceres, Fernando, veía que el núcleo, el gordo del núcleo de la población, no el gordo del ayuntamiento, el grueso de la población estaba en 1 o 2 núcleos. ¿Cuántos núcleos tiene Laza? Los servicios a prestar son mucho más caros. Y yo ya lanzo otra cosa aquí, que estoy cansado, ya cuando era alcalde en el 87 lo decía, señores del gobierno central, de los unos y de los otros, no estoy aquí hablando de un determinado color político en otro. La ruralidad, la dispersión, hay que pagarla, porque no es lo mismo una traída de aguas en Andalucía o en Madrid, en un pueblo de Madrid, que en un pueblo y en un ayuntamiento de Galicia. La dispersión y la ruralidad cuestan su dinero para la oferta de servicios. Pues nosotros el área más potente de la Diputación es el área de bienestar. ¿Para qué? Para una triple condición: dar a las personas autonomía personal, darle la mejor calidad de vida posible y que permanezcan en su entorno habitual. La gente quiere permanecer mientras pueda en su entorno habitual. Por eso es lo que procuramos y con el objetivo que hacia ello vamos. Impulsar experiencias disruptivas que permitan a las personas mayores permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible y con las garantías de bienestar. Pagamos lo de las pulseras telemáticas, etcétera, etcétera, en convenio con empresas. En este momento creo que está con la Cruz Roja. El rural debe ser protagonista de la innovación social y eso lo tenemos que hacer con políticas de servicio público y desde las administraciones públicas, como son, en este caso, lo que yo represento aquí, las diputaciones. Cooperación y conocimiento compartido. Compartimos con otras diputaciones el intercambio del conocimiento. Yo recuerdo hace 6, 7 años estaba en un pleno de la Diputación y me pasan una nota, le pasaban una nota a aquel presidente en aquel momento, porque estaba un diputado de Soria que quería ver nuestro modelo de política social. El presidente no podía dejar la presidencia y yo estaba a su lado, era vicepresidente, y me mandó y dije, ¿pero de qué se trata? ¿De qué se trata? Y me lo escribió en una hoja. Hay un diputado de Soria que quiere ver el programa de políticas sociales como lo tenéis y el área social. Por supuesto que fue a atenderlo, no podía yo estar mucho tiempo porque además era pleno y teníamos la mayoría por 1 y recuerdo llamar al responsable de política social, que aún es hoy, José Juan Cerdeira, para que atendiera, porque además es el que más sabe de este tema, en esa área, en esta área social, y se lo explicó, nos dieron las gracias desde la presidencia de Soria, en el momento, 7 años debo haber, y estaban encantados con la política social que se llevaba en la Diputación de Ourense para la provincia de Ourense y que le iban a tratar de aplicar en su provincia, en este caso Soria. Por lo tanto, en Ourense lo que tenemos es también, ante esta doble condición del territorio, que es la dispersión y la ruralidad, la tecnología y el humanismo.
tecnología y humanismo que vayan de la mano y donde las personas mayores sigan siendo una prioridad de nuestras políticas públicas, porque solo así, y mantenidas en el entorno mientras puedan, podemos mantener un rural vivo. Si lo que hacemos es que las políticas sociales los trate y echar balones fuera, que si la Xunta, que si el Gobierno central, etcétera, etcétera, balones fuera estaremos echando, recursos estaremos ahorrando para otro tipo de servicios, pero no mantendríamos nuestro ayuntamiento, nuestro rural y nuestras provincias con la calidad de vida que se merecen y no sería una política ni un rural vivo. En esto es mi pequeña aportación y después estaría dispuesto, que creo que sí, a cualquier pregunta de interés que puedan ustedes tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rosendo. Y partiendo de dos términos que acaba de mencionar en su intervención, envejecimiento y dispersión geográfica, ¿no? Y a partir de allí, de ese envejecimiento y esa dispersión geográfica, Galicia cuenta actualmente con una tasa de envejecimiento de aproximadamente del 25%, por encima de la media nacional, que es casi 19%. Y estamos hablando que casi 23.7% en el último censo vive en entornos rurales, ¿no? Y partiendo de allí viene la siguiente intervención que estamos, ¿no? Por parte de la doctora Sofía López Linares, que hablamos de pacientes, ¿no? De envejecimiento poblacional, pacientes crónicos, cronicidad, envejecimiento, crónicos complejos, ¿no? Y para ello, pues por parte de la Consejería de Sanidad queremos, bajo el lema de garantizar, sí, bajo el lema de garantizar la equidad, qué retos y estrategias del sistema sanitario en el medio rural. Y para eso tenemos a la doctora Sofía. Bienvenida. Bueno, pues que esta primera jornada no sea, a ver si funciona, ahí, que esta primera jornada sea aquí en Galicia no es casual, es el reflejo de una trayectoria y de un modelo de atención primaria que ha sido y sigue siendo referente a nivel nacional y que albergue nuestra autonomía 35.000 núcleos singulares del total de 50.000 núcleos de toda España, también convierte a la medicina rural gallega en el pilar estratégico, en un ejemplo de compromiso con el territorio y en un modelo del que aprender para afrontar los retos presentes y futuros de la atención primaria. Durante 15 años he sido médica rural, aquí en un pueblo aquí cerca, en Quiroga, y hace ya 30 años, Pilar, conocí a Pilar en el Caurel, ¿no? En Ocaurel, en un entorno rural que nos enseñó a muchos y a muchas que la medicina de familia se ejerce con conocimiento, sí, desde luego, pero también con compromiso, cercanía y una profunda responsabilidad comunitaria. Entendí que no existe un único rural y que la atención debe de adaptarse al territorio, porque no es lo mismo un rural de costa que un rural de montaña, y que planificar bien significa reconocer estas diferencias y responder a ellas. Estos 15 años que estuve en el rural me enseñaron que el cuidado no se limita al acto clínico, se extiende a la persona, a su familia, a la comunidad, se construye desde la cercanía, el conocimiento profundo del escenario vital de cada persona. La medicina rural debe de ser referente para toda la medicina de familia, porque en la medicina rural se encuentra la esencia misma de nuestro oficio. Todos debemos de mirar al médico rural como un modelo de compromiso y vocación. Además, debemos de aprender de su empatía, de su respeto y de esa forma de estar con sus pacientes. Y desde esa convicción es desde donde quiero abordar hoy los retos y las estrategias que tenemos por delante y el compromiso ineludible de la Xunta de Galicia con la atención primaria y con la medicina familiar y comunitaria y la ruralidad. No funciona. Esto no se mueve. A la hora toda junta. Vale. Ahora para atrás. Dale atrás. No.
Si queréis me la movéis desde ahí, pero ponerla en la 3, contando la primera. Ahí. Para atrás. Para atrás. Aquí. Vale, sin compromiso, las políticas sanitarias se quedan en declaraciones y sin compromiso con la atención primaria y con la ruralidad no hay equidad ni cohesión territorial. Y por ello el compromiso no se mide por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Sostenemos en el tiempo y estos son 5 compromisos que lo hacen visible. Primero, como se habló aquí, una atención primaria vertebradora que articula el sistema y garantiza equidad, vivas donde vivas. Segundo, una medicina familiar y comunitaria fuerte, capaz de cuidar a la persona, a su familia y a la comunidad, adaptándose al entorno porque no hay un único rural. Tercero, el refuerzo de la atención domiciliaria, clave en el medio rural, para mejorar la calidad de vida, especialmente de las personas mayores y frágiles. Cuarto, una atención integral sanitaria y social, que en el medio rural no es un concepto teórico, sino una realidad cotidiana que debemos de ordenar, apoyar y fortalecer. Y quinto, una apuesta decidida por la tecnología, la formación y la investigación, dotando a los profesionales del rural de las herramientas y el apoyo necesarios para innovar, mejorar la práctica clínica y generar conocimiento en el territorio. La atención primaria no puede ser solo la puerta de entrada al sistema, tiene que ser su eje vertebrador. Una atención primaria vertebradora es la que garantiza la equidad y la cohesión territorial, especialmente en los entornos rurales. Integra lo sanitario, lo social y lo comunitario y refuerza el liderazgo profesional y el trabajo en equipo y orienta el sistema a resultados de salud, experiencia del paciente y cuidado de los profesionales. Este enfoque marca una hoja de ruta clara para fortalecer la atención primaria como pilar del sistema y también especialmente en el medio rural. No debemos de olvidar que la medicina familiar es también medicina comunitaria y que la intervención comunitaria es una herramienta clave para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud y la mejora de los resultados en salud. Rivadavia es un ejemplo de intervención comunitaria real con un plan local de salud firmado en 2023, construido desde la colaboración entre profesionales, administración y comunidad y que permite identificar necesidades reales y actuar en forma proactiva a lo largo de todo el ciclo vital. A través de este plan, y especialmente mediante la Escola de Saúde, se han desarrollado múltiples intervenciones comunitarias orientadas a la infancia, adolescencia y a la población adulta. Este trabajo fue reconocido en 2025 con el Premio Compromiso de los Profesionales con la Atención Comunitaria en la 4ª jornada de premios de planes locales. Rivadavia demuestra que la medicina rural apoyada en planes locales de salud es una palanca real de prevención y equidad y cohesión social, una medicina que cuida a la persona, a su familia y a su comunidad. Quiero poner en valor las iniciativas municipales que se han impulsado desde el Concello también, como el Plan Rivadavia Activa para fomentar hábitos saludables a través del deporte o el programa Rivadavia Acompaña, orientado en prevenir la soledad no deseada de las personas mayores. No. ¿Me la movéis desde ahí? La siguiente. Esa. Desde la lógica comunitaria y preventiva, el refuerzo de la atención domiciliaria es el siguiente paso coherente. Los equipos de soporte de atención domiciliaria se crearon en el 2023 como parte de un refuerzo estructural y apoyo al modelo de atención domiciliaria, en un contexto de envejecimiento, dispersión geográfica y aumento de la cronicidad y la fragilidad, que es especialmente relevante en el medio rural y en Orense en particular. Los ESAD desempeñan un papel proactivo anticipándose a las situaciones complejas y llevando los cuidados
al escenario vital de las personas en su domicilio, acompañando a los profesionales de atención primaria y reforzando la continuidad asistencial y la atención centrada en la persona. Con un total de 7 equipos, Ourense cuenta con la mayor red de equipos de SAD de Galicia, que desde su creación han registrado una actividad de 49.000 consultas del total de 196.000 realizadas en Galicia. La tecnología. La tecnología solo tiene sentido si mejora la atención y el cuidado de las personas. Desde la Xunta de Galicia, en los últimos 4 años, hemos realizado una inversión de más de 90 millones de euros en tecnología, transformación digital en atención primaria, con un especial cuidado para el medio rural, incorporando 300 ecógrafos portátiles, 580 dispositivos point of care y herramientas digitales, entre otros muchos, que permiten llevar la capacidad diagnóstica tanto a los centros rurales como al domicilio del paciente. A ello se suma los 527 MESI en TABE, que permiten hacer electrocardiogramas de 12 derivaciones, espirometrías, índice de tobillo-brazo y otras pruebas de forma totalmente inalámbrica, con volcado directo en los datos de la historia clínica digital. Realizar en el propio domicilio una ecografía, determinaciones como una hemoglobina glicosilada, la medición de electrolitos o hacer gasometrías han supuesto miles de decisiones clínicas tomadas por el médico rural en el entorno donde reside la persona, donde la fragilidad pesa más y el desplazamiento es una barrera real. Quiero tomar prestadas las declaraciones de un médico rural que hoy nos acompaña, el doctor Albert Fogg, porque expresan con claridad lo que realmente significa la tecnología en el medio rural. El 70% de mis pacientes tienen más de 70 años y poder hacerles estas pruebas en su propio municipio sin desplazarlos a un hospital es fundamental. Es decir, la tecnología en el rural se traduce en poner la innovación al servicio del profesional y sobre todo de las personas. La atención integral sanitaria y social es uno de los grandes retos del sistema, pero en el medio rural no parten de cero. En el rural, la integración entre sanitario y social forma parte de la práctica clínica diaria, porque las necesidades de las personas, especialmente los mayores, frágiles o en situación de dependencia, no se fragmentan y la respuesta tampoco puede hacerlo. Esta visión está plenamente alineada con la Estrategia Gallega 2030, impulsada por la Xunta de Galicia, que sitúan la atención integrada social y sanitaria, la atención domiciliaria, la continuidad asistencial y la participación comunitaria como ejes de este modelo. Y se refuerza además con la Estrategia de Cronicidad 25-28 del Ministerio de Sanidad, que apuesta por modelos proactivos, coordinados y centrados en la persona. Avanzar en esta integración significa coordinar mejor los recursos, compartir información, alinear objetivos y trabajar de forma conjunta entre atención primaria, servicios sociales y comunidad, poniendo a la persona en el centro. Esta mirada integrada permite anticiparse a situaciones de vulnerabilidad, evitar duplicidades, mejorar la continuidad asistencial y ofrecer respuestas más eficaces y más humanas. Nuestro compromiso es ordenar, reforzar y dar soporte a esta integración para que los profesionales puedan hacer lo que saben hacer, cuidar de forma integral. Y para que esta atención integral sea verdaderamente sostenible en el tiempo, la formación y la investigación en la medicina rural son esenciales. El medio rural no puede ser solo un escenario asistencial, debe de ser también un espacio de generación de conocimiento y de excelencia formativa. Investigar en el rural permite adaptar las estrategias a la realidad demográfica, epidemiológica y social propias de estos territorios, aportando evidencia útil y contextualizada. Del mismo modo, apostar por la formación es clave para atraer y retener talento, garantizar el relevo generacional y fomentar el prestigio del ejercicio profesional en este ámbito. La medicina rural no es una medicina de segunda, es una medicina de alta complejidad contextual y que requiere preparación, innovación y reconocimiento académico. Se hacen desear, ¿eh? Sí. Ahí. Bueno, pues quiero terminar volviendo a lo esencial,
a las personas. Esta imagen corresponde al homenaje al médico rural celebrado en Laza, al que tuve el honor de asistir el año pasado. Homenaje profundamente merecido, porque reconocer el valor del médico rural no es un gesto simbólico, es un acto de justicia. El médico rural ha sido y sigue siendo mucho más que un profesional sanitario. Es referente, es apoyo, es vínculo, es continuidad, y ese valor debe reconocerse, visibilizarse y mantenerse en el tiempo. Desde mi propia experiencia entiendo lo que significa ejercer la medicina con cercanía, con responsabilidad integral y con un compromiso que va mucho más de la consulta. El compromiso de la Consellería con la sanidad rural es firme y sostenido, y un compromiso que se traduce en planificación, en recursos, en apoyo a los profesionales y en decisiones reales. Las puertas de la Consellería estarán siempre abiertas para escucharos, para recoger vuestras aportaciones y para seguir mejorando desde las bases para las bases. Nadie entiende mejor la medicina rural que quienes la ejercéis cada día, y solo contando con vosotros podremos seguir construyendo un sistema más fuerte, más justo y más humano. Contad con nuestro apoyo, contad con nuestro compromiso y, sobre todo, gracias por sostener la medicina rural. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctora Sofía. Ahora, siguiendo en esta mesa, pues ahora hablaremos con un importante representante de la medicina rural, ¿no? Un histórico, digamos así, de la medicina rural. Y para ello tenemos hoy al doctor José Manuel Laje Parente, ¿no? Médico de familia senior, como lo llamamos nosotros, y fundador de ese Museo de Medicina Rural que se mencionaba anteriormente, ¿no? Y por eso quisimos traerlo hoy. Cuidar en el rural, memoria, identidad y futuro, desde el Museo de Medicina Rural. Bienvenido. Buenas tardes. Voy a hacer un resumen de la historia de la medicina rural durante el siglo XX. Introducción. Desde los inicios de nuestra civilización hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, los avances en medicina rural fueron insignificantes. Debemos tomar conciencia de la labor que en condiciones irrepetibles tuvieron los médicos rurales durante este periodo. Hitos históricos de la medicina rural. En 1904 se crea el Cuerpo de Médicos Titulares con formación universitaria, asalariados por los concejos para asistencia a los pobres y que ejerce la medicina por cuenta propia. En el 34 se instauró el Cuerpo de Médicos de Asistencia Pública Domiciliaria, APDES. En el 53 se desarrolla la Ley del Reglamento de Sanitarios Locales, donde los médicos son funcionarios técnicos del Estado, dependientes del Ministerio de Gobernación. En el 78 se instauró la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, y en la década de los 90 se crearon los centros de salud y paulatinamente los médicos rurales se fueron integrando en sus equipos. Hitos históricos de los seguros de enfermedad. Desde la Baja Edad Media hasta bien entrada la década de los 50, se mantuvo ampliamente vigente la suscripción periódica a los servicios médicos mediante la Iguala o Avinza en Galicia. Las familias pagaban al médico una cantidad anual estipulada bien en especies o en dinero, y el médico se comprometía a cambio a dar asistencia médica a todos los miembros de la familia durante un año. En el 42, el seguro obligatorio de enfermedad tuvo un impacto exiguo en el campesino. No había tejido empresarial en el rural. El verdadero efecto ascensor en el financiamiento de la salud rural no se dará hasta el 74. A partir de este año se implanta el llamado régimen agrícola, que extiende la cobertura de salud a los trabajadores del campo. En el 86 se promulga la Ley General de Sanidad, pero en el 90, un hito de gran relevancia
es el traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de las funciones y servicio del Instituto Nacional de la Salud. La gestión de recursos supuso un impulso extraordinariamente de nuestro sistema sanitario. Asistencia a la cabecera del enfermo. En la primera mitad del siglo, el aviso de asistencia médica era a través de un emisario que se desplazaba a la consulta. Los pacientes de las aldeas carecían de teléfono hasta tiempos muy avanzados. Su uso generalizado data de los 90. El paciente recibía al médico en su cama y éste lo exploraba y ordenaba el tratamiento. En la atención nocturna, la luminosidad era penosa. La electricidad llega con mucho retraso a algunos municipios. Las campañas de electrificación rural datan de los 40, y en algunos núcleos hasta los 70 o incluso 80. Hasta esas fechas, el campo exploratorio se iluminaba con candiles de aceite o velas y posteriormente con linternas de carburo o quinqués alimentados con petróleo. En situaciones agudas, el médico permanecía en la cabecera del enfermo hasta que se estabilizara. Medios de locomoción. En la primera mitad del siglo, el caballo es la forma más eficiente de locomoción para llegar a la puerta del paciente. En los 60, el médico de nuestro ámbito tenía grandes dificultades para llegar con el automóvil a casa de los enfermos, pues solo eran aptas para el tráfico rodado las carreteras que unen poblaciones importantes. En Galicia, los núcleos rurales solo estaban comunicados por caminos vecinales. En los 70, despegan las políticas de apertura y pavimentado de los caminos vecinales y el asfaltado de las carreteras comarcales. El coche deja de ser un vehículo exclusivo y se populariza. Instrumental terapéutico, nada de usar y tirar. En la primera mitad del siglo XX, el instrumento era en su mayoría de cirugía menor y todo reutilizable y con pocas variaciones respecto de épocas pretéritas. Las inyecciones se practicaban con jeringas de metal o de vidrio y las agujas eran de diferentes tamaños y calibres. Los procedimientos de esterilización eran variados para los instrumentos metálicos. Se usaba la flameación con alcohol o los servían en agua, procedimiento frecuente en las intervenciones domiciliarias. Terapias prudentes y anacrónicas. El médico rural suele ser conservador en su práctica terapéutica. El descanso, la buena alimentación y la espera de la remisión de la enfermedad son la base de su arte. Esta es la tendencia que marcó al oficialismo durante mucho tiempo, al menos hasta la segunda mitad del siglo. En esta línea de recuperación de la salud a través de la búsqueda del equilibrio perdido, recurre a medios terapéuticos inocuos que ayudan a limpiar al organismo de sus males, como el uso de aguas medicinales, balnearios, sangrías, dispositivos de succión, cataplasmas, lavativas, sanguijuelas, autosoroterapia, etc. Farmacopea rural. Hasta los años 30 del siglo pasado, nuestro medio, la farmacoterapia se prescribía mayoritariamente a través de fórmulas magistrales. El médico redactaba una receta detallando los componentes del medicamento y confiaba la preparación al farmacéutico utilizando las siglas MFSA, Mezcla Fiat Secundum Arte. Pero el avance de los medicamentos fabricados industrialmente, los llamados específicos o especialidades farmacéuticas, era imparable. Liberaron al médico del conocimiento de la galénica y simplificaron la prescripción. Hasta la segunda mitad del siglo XX solo estaban disponibles un par de medicamentos antiinflamatorios, antipirina y pirimidón. La aspirina, aunque obtenida a finales del siglo XX, no fue muy utilizada en nuestro medio hasta la década de los 40. En los años 50 aparecen las primeras recetas de corticoides. El 10 de marzo del 44 llega de Extraperlo a La Coruña la penicilina, pero la zona rural tendrá que esperar hasta bien entrada la década de los 60. El médico obstetra
de partos difíciles. La práctica obstétrica en el medio rural era precaria. La mujer rural no visitaba al médico para vigilar el embarazo. El parto, hasta fechas muy avanzadas de este siglo, ocurre en el propio domicilio, normalmente con el auxilio de mujeres de familia o próximas. En ocasiones recurre a una vecina considerada experta que ejerce de partera de forma altruista. El médico rural fue siempre tocólogo de los partos complicados. Era diestro en la primera mitad del siglo en el manejo del forceps, que siempre ocupa un lugar preferente en su material de partos. Su uso, a partir de los años 30, va decreciendo al aparecer medicamentos estimulantes de la motilidad uterina. Una de las consecuencias ineludibles del parto complicado era la mortalidad, que podía considerarse una plaga que desafiaba al médico rural. En la década de los 70 se produce un avance histórico que liberan al médico rural de una pesada carga. Las mejoras de las redes viarias y de los medios de locomoción, así como la creación de las residencias materno-infantiles, consiguieron que los partos normales en el medio rural fueran hospitalarios. La atención de niños en el rural. En nuestra zona, las condiciones higiénicas, nutricionales y sanitarias en que se desenvolvía la vida del niño eran claros determinantes de la salud y poco podía hacer el médico rural para intervenir, más allá de denunciar la demora en la atención y la pobreza. Cuando aparecía una enfermedad se retrasaba la notificación al médico porque se recurría primero a la medicina casera y popular o a los ritos religiosos. Hasta la década de los 40, las enfermedades infantiles se trataban con poco más que resignación. El desfile de ataúdes blancos era común en nuestros pueblos y la sociedad rural normalizaba la muerte de niños. En la segunda mitad del siglo, la principal misión pediátrica del médico rural era preventiva, especialmente en inspecciones escolares y vacunación de la viruela o de la polio, que llega al medio rural de Orense en el 65, pero esta tarea tampoco fue fácil. Medios diagnósticos. Los recursos que disponía el médico rural son, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, muy limitados. Los elementos de exploración son básicos, por lo que deberá confiar en su ojo clínico, del cual a veces hace gala. Sus ojos, sus oídos, eran su mejor aparato de rayos. El reconocimiento del paciente a veces se limitaba a una imposición de manos, por la cual se suponía que el médico recibía información fidedigna del estado del paciente. El fonendoscopio constituye no solamente un instrumento profesional, sino un elemento simbólico que alude a la capacidad del médico para penetrar con sus sentidos en el interior de las personas. En nuestro medio, a principios del siglo XX, no solía el médico rural llevar termómetro en su maletín. La valoración de la temperatura se hacía por métodos indirectos, tacto y frecuencia cardíaca. El aparato de tensión fue el medio diagnóstico técnicamente. El aparato de tensión hasta los años 50, su uso era mínimo debido a la escasa importancia que se otorga a la hipertensión como causa de enfermedad. La radiología fue el medio diagnóstico técnicamente más avanzado de los que dispuso el médico del pueblo. Su presencia en el medio rural es muy escasa en la primera mitad del siglo y se generaliza a partir de la década de los 50. Se practicaba sobre todo la radioscopia, pues eran pocos médicos rurales que adquirían equipos de revelado. La electrocardiografía fue otro gran salto tecnológico para el médico rural, si bien su implantación fue tardía. Uno de los escollos de la técnica era la precaria formación de los profesionales, que tenían que recurrir al autodidactismo para hacer un buen diagnóstico electrocardiográfico. En la década de los 90 la ecografía comienza su andadura muy tímidamente y en un futuro se convertirá en la herramienta fundamental del médico moderno, que pasará de sospechar y desviar a explorar, confirmar y decidir. Corolario.
El objetivo de la charla sobre la medicina rural durante el siglo XX no es otra que mostrarles que la vida del médico rural de aquella época fue una lucha difícil y de servidumbre total. Trabajaba 24 horas al día, 365 días al año, con escasos medios diagnósticos y terapéuticos. Considero que vivían para el enfermo, sabían de sus miserias e inquietudes y tenían el placer de sentarse en su cama y darle un consuelo, rematando con una palmadita en el hombro que le daba confort. Para que los pacientes tuviesen una buena atención médica, sufragaban de su precaria paga el consultorio médico ubicado en su vivienda, todo el instrumental, los medios diagnósticos y de locomoción. El Museo del Médico Rural de Maceda dispone de piezas que testimonian, ilustran de forma óptima la evolución de la medicina rural durante el siglo XX. Tal vez el uso de nuevos recursos como la telemedicina, los algoritmos de atención telefónica o la inteligencia artificial sean de gran utilidad, pero dejarán de serlo si pretenden desplazar, en lugar de favorecer, al único recurso diagnóstico y terapéutico imprescindible: el contacto con el ser humano que necesita ayuda con otro que es experto en ayudar. Todo lo expuesto no debe quedar en el olvido y el esfuerzo de esos médicos que en condiciones irrepetibles ejercieron su labor sea recordado en la posteridad y conozcan la ardua semilla de la actual medicina rural. Bueno, muchísimas gracias, doctor Laje. Siempre da gusto escucharle, siempre. Gracias por acompañarnos hoy. No quiero dilatarme mucho más porque, como siempre, cuando tenemos ponencias de este tipo siempre nos vamos con mal de tiempo, siempre. Pero ya lo asumimos, ¿no? Finalmente, dar un agradecimiento a los representantes institucionales. Doctora Sofía, muchísimas gracias. Doctor Rosendo, don César, por brindarnos su casa, ¿vale?, para hacer esta actividad. Asimismo, también quiero dar un agradecimiento al área sanitaria que nos sirve de anfitrión. En este caso, el doctor Miguel Abad, como representante de nuestra Dirección de Atención Primaria, en representación de la Gerencia de Atención Primaria. Y pues a todos los representantes y autoridades institucionales, alcaldes. He de decir que voy cogiendo apuntes, ¿no? La suerte es que tengo a mi alcalde del pueblo donde trabajo aquí y el lunes voy pidiendo, entonces ya, ¿no? Y sin más, muchísimas gracias. Los dejo para que vayamos a un café networking. La tarde no termina aquí. Aún queda la parte interesante. Tenemos una siguiente mesa de experiencias, vivencias, docencias. Va a estar bastante interesante. Tenemos una parte de estudiantes de medicina. Así que cojan energía y nos vemos en breve.